¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a continuar con hablando de los tipos de soluciones y los sistemas dispersos. Nos quedamos hablando sobre las concentraciones cualitativas. Las concentraciones cualitativas son aquellas que hablan de las cualidades de una solución. Entonces, dijimos que lo cualitativo no tiene nada que ver con lo cuantitativo. Es decir, yo puedo indicarle a una persona que por favor me prepare un café con poca azúcar. Y la persona que lo va a preparar va a decir, pues cuánto es poquito, ¿no? O sea, mejor dime en cantidad, dame mejor una concentración cuantitativa. Dime, ponle una cucharada, ponle 2 cucharadas. Para mí es más fácil contar 2 cucharadas que pensar cuánto es poquito para ti. A lo mejor para mí poquito es no le pongas azúcar, o ponle una cuarta parte de una cucharada. Entonces, ese es el problema de lo cualitativo. Ahora, hay 3 definiciones básicas para soluciones con concentraciones cualitativas que son muy buenas indicadoras de cantidad, pero no hablan de cantidad, solamente podemos hablar de cuánto se puede disolver o cuánto falta por disolver en de soluto en un solvente, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es solución diluida y concentrada, antes de pasar a las 3 que les dije, ¿sí? Una solución diluida es aquella que tiene una pequeña cantidad de soluto, ¿sí? Está muy diluido. Por ejemplo, si queremos preparar una pintura y queremos que el color sea muy tenue, pues ponemos muy poca cantidad de la pintura de color en pintura blanca y va a quedar muy diluido el color, ¿sí? En cambio, si ponemos una gran cantidad de lo que estamos diluyendo, pues va a ser una solución concentrada, ¿sí? Va a tener una cantidad de soluto superior, ¿sí? Entonces tendríamos concentraciones muy elevadas de una solución. Por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos de bebidas alcohólicas. La cerveza es una solución alcohólica, es decir, hay alcohol disuelto en agua. La cerveza tiene un 4% de alcohol disuelto en agua. Un 4% es poco, se trata de una solución diluida. Sin embargo, si lo comparo con el vodka, puede llegar a tener hasta el 40% de su volumen de alcohol disuelto. Hay bebidas que llegan hasta el 45%. O podemos ir a una farmacia y comprar alcohol para curaciones, y ese tiene un 95% de concentración de alcohol. Tenemos una solución muy concentrada en alcohol para curación y una solución muy diluida en las cervezas. Las dos contienen alcohol disuelto en agua, ¿sí? Entonces serían unos ejemplos de solución diluida y solución concentrada, ¿sí? Ahora, lo que decíamos, los 3 indicadores cualitativos de las cantidades de la concentración de una solución, ¿sí? Hablando casi en cantidades, pero no hablamos de números, ¿sí? Vamos a hablar de una solución. Primero vamos a hablar de la solución insaturada, ¿sí? Para que lo entendamos mejor. Solución insaturada es aquella en la que la concentración del soluto es menor que la de una concentración saturada bajo las mismas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero que nada, un soluto, si hablamos de soluto, por ejemplo, un vaso con agua, ¿sí? Yo puedo echar una cucharada de sal, agito y se va a disolver por completo la sal. O sea, ya no se ve nada de sal. Puedo echar una segunda cucharada de sal y se disuelve. No se ve nada de sal, no queda ni un solo granito de sal sin disolver. Parece que el agua no tuviera nada. Pero al momento de que yo echo una tercera cucharada de sal, puede ser que no se disuelva por completo. Yo agito y quedan todavía una buena cantidad de granos de sal en el fondo del vaso que ya no se pudieron disolver. Aunque yo agite y agite y agite, esos granos ya no se van a disolver. Esa sal ya no se va a disolver. En ese punto alcanzamos el punto de saturación de la solución. Es una solución saturada. Antes de que se saturara, cuando echamos solo una cucharada de sal o 2 cucharadas de sal, se trataba de una solución insaturada. Teníamos una solución a la que le podíamos echar todavía más soluto. Entonces me regreso a la solución saturada. Solución saturada. Contiene tanto soluto como puede disolverse en el solvente. Es decir, llegó al punto donde se disolvió todo lo que se puede disolver, ¿sí? O sea, ya la saturé. Podía disolver 3 cucharadas, órale, disolví las 3 cucharadas. Ya si le echo más, ya no se va a disolver. Eso es una solución saturada, ¿sí? Utilizando medios normales, obviamente, porque si me dicen que podemos calentar el agua para que disuelva más, estaríamos hablando de un cambio de la solubilidad por efecto de la temperatura. Aquí no, estamos hablando de temperatura ambiente, ¿sí? Si esa solución saturada, que tiene 3 cucharadas de sal y disolvió 2.8 y a un pedacito extra de la última cucharada de sal no se disolvió, le echo una cuarta cucharada de sal. Si le agrego más soluto, me dice que este se disuelve
pero al mismo tiempo parte del soluto que estaba disuelto se cristaliza. Entonces hagan de cuenta que no se disolvió, ¿sí? Yo le echo una cuarta cucharada y así como le eché va a caer. Otra explicación es lo que viene aquí, o sea, yo echo esa cuarta cucharada, se disuelve, pero en el fondo aparece otra cucharada de sal de la que ya estaba disuelta. Entonces vamos a decir que no se disolvió, mejor para no confundirlo, ¿sí? Entonces, si yo le añado más, va a irse al fondo. Entonces ya no sería una solución saturada, se trataría de una solución sobresaturada. Está sobrepasada la saturación, ¿sí? Ahora, esto rojo de aquí, bueno, medio rosita, me habla de las velocidades de disolución. Cada vez que yo agrego sal, la sal se disuelve, pero al mismo tiempo que se disuelve, hay un proceso de cristalización. Y la cristalización es cuando lo que está disuelto en un líquido vuelve a aparecer en forma sólida, ¿sí? Supongamos que tenemos el agua disuelta, perdón, la sal disuelta en agua, y yo la empiezo a calentar, empieza a hervir, se empieza a evaporar el agua, y me va a quedar la pura sal en el vaso. Eso es un proceso de cristalización, pero por efecto de temperatura, estoy evaporando el agua. Sin calentar ocurre lo mismo, ¿sí? Las sales se cristalizan y van al fondo. En una solución saturada, las velocidades a la que se disuelve y a la que se cristaliza son iguales, ¿sí? Si yo echo una cucharada de sal, se disuelve y al mismo tiempo se cristaliza una cucharada de sal. Eso pasa en la saturada, hay un equilibrio, llegué al punto de saturación. En la solución sobresaturada, la velocidad de cristalización es mayor que la de disolución. Es decir, se va a solidificar más rápido de lo que se disuelve el soluto que estamos agregando, ¿sí? Ahora, ¿qué es una solución sobresaturada? Ya dijimos, aquella en la que la concentración del soluto es más de la que hay en una solución saturada. Es decir, ya le agregué más soluto del que puede disolver. Aunque yo le eche más soluto y le agite, ya no se va a disolver, se va a ir precipitando al fondo, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Calentar para que se disolviera, pero si no caliento no se va a disolver. Vuelvo de nuevo a la solución insaturada, y la insaturada es aquella a la que todavía le podemos agregar más soluto y lo va a seguir disolviendo, es decir, es antes de la saturación. En la solución insaturada, la velocidad de disolución es mayor que la de cristalización, es decir, se disuelve más rápido de lo que cristaliza. Prácticamente podemos decir que no hay cristalización en la solución insaturada, ¿sí? Entonces tengo tres soluciones: insaturada, cuando todavía puedo agregar más soluto; saturada, cuando estoy en el punto máximo de soluto que se puede disolver; y sobresaturada, cuando excedí ese punto, cuando agregué más soluto al que se puede disolver, por lo tanto no se disuelve todo y una parte se precipita al fondo. Esas son las tres formas básicas de clasificación de soluciones, de concentraciones cualitativas de soluciones. Son demasiado indicadoras, pero también podemos hablar de las de muy diluido, muy concentrado, tiene mucho café, tiene poquito café y así. El punto es que en ninguna se habló de cantidades, ¿sí, chicos? Vamos ahora a la concentración cuantitativa de las soluciones. La concentración cuantitativa, a diferencia de las cualitativas, ya tiene valores numéricos, ¿sí? Y hay varias formas de expresarlo. Las más básicas son los porcentajes masa a masa. Vuelvo al ejemplo de las bebidas alcohólicas. Ustedes toman una botella de refresco, de cerveza, las que toma su papá o su mamá o sus tíos o sus hermanos mayores. Ustedes no, porque todavía están peques. Y si la revisan, van a ver que dice contenido alcohólico 4% o volumen alcohol 4%. ¿Sí? Me está dando la concentración alcohólica en un porcentaje, pero volumen. Este es un ejemplo de masa a masa, pero es porcentaje. Si revisamos alguna solución de alguna aleación, por ejemplo, algún acero, también utiliza concentraciones porcentaje. Puede decir que tiene un 2% de carbono o un 1% de molibdeno disuelto en hierro para formar el acero, ¿sí? Otra forma, es más, aquí de ejemplo podemos poner el alcohol para sanitizar las manos, ahorita que está de moda por lo del coronavirus. No sé si se han fijado que les dicen que utilicen geles de base alcohólica con concentración superior al 70%, es decir, que el 70% mínimo sea de alcohol. Es decir, la cerveza, el vodka, el ron y todas las bebidas alcohólicas no sirven para desinfectar, aunque no digan, ¡ay, para desinfectar! No, no desinfectan, no se arman, no tienen la concentración suficiente para tener un efecto sanitizante. Otra
forma de concentración muy utilizada en la industria, una forma de medir concentración, son las partes por millón, y me indica de 1.000.000 de moléculas cuántas moléculas son de un compuesto en específico. Por ejemplo, para sanitizar el Lysol, o hay unos compuestos de dióxido de cloro que dice debe tener una concentración superior a 150 partes por millón. Es decir, de 1.000.000 de moléculas, 150 moléculas, son muy poquitas, nada más 150 tienen que ser de mi agente activo, el desinfectante, para asegurar que puede matar o puede inactivar a los viriones del COVID, del coronavirus, ¿sí? Entonces, partes por millón, aquí tenemos la fórmula, la masa del soluto sobre la masa de la solución, o también podemos decir que son los miligramos sobre el litro, miligramos de soluto sobre el litro de solución. Es una forma muy común de especificar. Y por último tenemos la molaridad. Hay más, estas son las tres básicas, ¿sí? Entonces de estas tres, la última que vamos a ver es molaridad, que son los moles de soluto disueltos en los litros totales de solución, ¿sí? Ya para hablar de moles de soluto tenemos que ver de qué compuesto estamos hablando. Voy a disolver cloruro de sodio, que es sal, y tengo que conocer la masa molar del cloruro de sodio, es decir, cuánto pesa en la tabla periódica el sodio, cuánto pesa en la tabla periódica el cloro, sumarlos, obtengo la masa molar, saber cuántos gramos tengo de mi soluto, hago mi división, masa sobre masa molecular, obtengo el número de moles, y ahora sí el número de moles lo divido entre los litros de solución. ¿Sí, pequeños? Ok, tenemos otras formas de expresar la concentración. Hay la molalidad, o sea, en lugar de R, una L, molalidad, normalidad, formalidad, fracción molar. Hay muchas formas de hablar de concentración. Estas son las básicas de concentración cuantitativa. Ahora, vamos a comparar las concentraciones cualitativas. Ya las habíamos visto. Entonces esto me lo paso rápido. ¿Sí? Velocidades de disolución. Me lo paso rápido. Vamos a hablar ahora de las propiedades coligativas, así rápidamente. Propiedades coligativas son las propiedades del solvente derivadas a la presencia del soluto, ¿sí? Depende del número de partículas de soluto y son independientes de la masa y tipo de soluto. ¿Qué puedo tener como ejemplo de una propiedad coligativa? ¿Qué se les ocurre? A ver, piénsenlo, 20 segundos. ¿Qué será una propiedad coligativa? ¿Será? Bueno, las propiedades coligativas son, por ejemplo, el punto de ebullición, ¿sí? Tenemos también el punto crioscópico, son ejemplos. ¿Qué es esto, profe? Okay. El punto de ebullición es la temperatura a la que hierve un solvente. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar. Si yo le agrego algún soluto, puedo hacer que cambie la temperatura a la que hierve. A lo mejor de 100 tiene que llegar a 102 grados Celsius. O a lo mejor baja su punto de ebullición a 98 grados. Normalmente sube, ¿sí? Otro es el descenso crioscópico. Es decir, a qué temperatura se congela el líquido, ¿sí? El agua se congela a 0 grados Celsius. Pero si yo tengo un carro y yo sé que vivo en un lugar donde hace mucho frío, no me conviene que se congele el agua porque puede explotar mi radiador. ¿Qué hago? Le agrego un anticongelante y estoy cambiando las propiedades coligativas del agua. Estoy haciendo que en lugar de que se congele a 0 grados, se congele a menos 30, menos 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces, yo estoy cambiando las propiedades coligativas y eso es una propiedad coligativa. Propiedades del solvente que cambian por la presencia del soluto. ¿Qué puedo hacer? Yo le agregué alcohol al agua y el agua ya no se va a congelar a 0 grados, se va a congelar a menos 10. O agregué otros compuestos y ahora se congela a menos 30 o menos 20. Esas son las propiedades coligativas, ¿sí, chicos? Aquí están: disminución de la presión de vapor, depresión del punto de congelación, aumento del punto de ebullición y presión osmótica, ¿sí? Las vamos a explicar un poco más profundamente en el siguiente video.